Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Divulga. Y bueno, siguiendo con esta temporada que es enfocada en el espacio, pues hoy tenemos como invitado a Luis Sea. Así que, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y si quieres solo para dar como una breve reseña de su trayectoria académica, pues Luis se graduó de ingeniero en mecánica de la Universidad del Valle, después sacó una maestría en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Florida y sacó su doctorado igual en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Colorado. Y pues ha ganado varios premios, de hecho, pero creo que acá en Guate pues todos los conocemos como él fue uno de los dos directores del proyecto Quexal 1. Entonces, bueno, yo igual ya sabía que usted había sido uno de los dos directores del proyecto Quexal 1, pero cuando ya me metí como a leer sobre usted, pues usted se especializa en bioastronáutica. Entonces, si quiere para nuestro público como más joven, ¿qué sería como la bioastronáutica? Sí, una reseña así súper concisa. Buenísimo. Bioastronáutica es el estudio y el apoyo de la vida en el espacio. Esa es la versión más corta. Y entonces no se trata de estudiar o de poder determinar dónde podría haber vida en otros planetas. No se trata de eso, sino se trata de estudiar qué le pasa a la vida de la Tierra cuando la subimos al ambiente espacial de microgravedad y de alta radiación del espacio. Y la otra parte es desarrollar todo el equipo necesario para mantener vivos a estos organismos, incluyendo los humanos. Entonces, por ejemplo, cuando se estudia bioastronáutica, se sacan cursos como diseño de hábitats espaciales o sistemas de soporte de vida, que son los que remueven el dióxido de carbono. Por ejemplo, si ahorita con la pandemia, todos estamos encerrados un montón de tiempo. Entonces, imagínate que las ventanas las sellaras, las puertas están todas selladas y no hay ningún tipo de flujo de aire de Ujú. adentro para afuera de la casa. Entonces, eventualmente te petateas porque te intoxicas de CO2. Estás Ujú. produciendo tanto CO2 que llega un punto donde ya es tóxico y también eventualmente te consumirías todo el oxígeno. Pues eso es específicamente lo que pasaría en naves espaciales y en hábitats espaciales como estaciones espaciales si no hubiera un sistema de soporte de vida que siempre está regenerando o dando oxígeno nuevo y removiendo ese dióxido de calor. Y esos sistemas de soporte de vida también mantienen la temperatura a un rango correcto, te mantienen la humedad en un rango correcto para que sea cómodo vivir allí y un montón de otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo es en la Estación Espacial Internacional, el agua que ellos toman es orina y sudor reciclado. Es un sistema cerrado. Ah, ok. Entonces, se trae cierta cantidad de agua al principio y luego esa se toma, esa se usa para los componentes que están manteniendo todos los equipos que no se sobrecalienten y cosas así. Y luego eso, cuando van al baño, hay como un receptáculo, como una tubo aspiradora como lo que meterías en el carro si te quedaste sin gasolina. Una de esas, sí, 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 no sé si te lo imaginas, pero es de esos como, Ajá. se me fue la palabra, como un cono, pero al revés, Como, ajá, sí, sí, sí. ¿no? Okay. Pero, Bueno, la cuestión ajá. es como un cono, ¿verdad? Que está conectado a un tubo, que es como una aspiradora. Y entonces ahí hacen pipí y luego se va a una serie de tanques donde es procesado y es purificado y eventualmente esa agua se vuelve a utilizar. Y es tan cerrado ese ciclo que inclusive el sudor que expiran es recopilado en unos filtros que están agarrando el aire de la estación y también se recupera ese sudor y también se limpia. Entonces, todos esos sistemas de soporte de vida, de eso se encarga la bioastronáutica también. Y pongámosle acá, bueno, adelantándonos un poco, de acá es de donde sale todo el problema de los biofilms que se forman dentro de las naves. Entonces, biofilms, las biopelículas, eh, es parte de bioastronáutica porque estamos estudiando, esos son organismos de la Tierra cuando los llevamos al espacio. Ujú. Y de hecho a NASA y otras agencias espaciales le interesan las biopelículas porque son un problema, pero también podrían ser algo bueno. Son un problema porque, de hecho, en el primer de esos tanques que viene después del receptáculo que recibe cuando van a número 1, ahí han habido problemas de que se quedan trabadas válvulas porque se genera tanto de esa biopelícula. Imagínense un baño que no ha sido lavado en muchísimo tiempo y empieza a poner esa cosa anaranjada, que como una pasta así groseramente asquerosa anaranjada, que normalmente es una bacteria que se llama Serratia marcensis. Pues eso, cuando llega a cierto punto, ya puede tapar tuberías. Ajá. Y cuando llega a cierto punto,
también puede empezar a degradar el material sobre el cual está creciendo. Y eso fue un problema en una estación espacial soviética, en Mir, donde se quejaban de que había un olor horrible. Y hasta que eventualmente dijeron, ay, no funcionan estos botones, ¿va? Entonces tuvieron que quitar un panel, y al quitar el panel vieron del otro lado y había tanta biopelícula que se había carcomido el plástico que protegía algunos cables. Y esa era la fuente mala de olor. Entonces, eso ya es un peligro, porque entonces ya estás hablando de potenciales riesgos de fuegos, que de hecho también sucedieron en esta estación. Hubieron fuegos que los cosmonautas pensaron que se tenían que subir a la nave y salir huyendo, pero en uno de esos fuegos el fuego estaba en el camino entre donde ellos estaban y la nave de escape. Y entonces, larga historia corta, los biopelículas pueden ser muy malas porque pueden degradar los materiales, aparte de que son normalmente están involucradas con problemas de enfermedades. Por ejemplo, si te dan algún problema pulmonar, muchas veces esa bacteria que está creciendo en tus pulmones está creciendo de una forma en biopelícula. Pero también pueden ser buenas porque pueden servir como producto comestible y también pueden servir producto para extraer recursos naturales de polvo lunar de asteroides o Marte. Y eso se llama biominería o el uso de componentes biológicos para usar recursos in situ, que es decir, que están ahí mismo. No, y sí, como usted mencionaba, yo igual me imaginaba como una liguita así sobre algo, pero cuando uno ya ve fotos, sí es así como, o sea, sí es así como una cabeza de una persona, son como, bueno, o sea, sí es considerable, pero, por ejemplo, yo cuando estaba leyendo uno de los artículos que precisamente es como un súper artículo de, como, que sería como una reseña de, ay, se me fue el nombre, pero ahí dice algo como, por ejemplo, los recubrimientos de biopelículas dentro de los sistemas de vuelos espaciales no están fuertemente alineados con otras aplicaciones. Entonces, pero me dio duda, o sea, esto significa que no hay como mucho incentivo para investigación, pero sin embargo también en el mismo artículo decía que el número de publicaciones había subido en los últimos años considerablemente. Pero entonces, o sea, ¿qué significa esto de que no esté como alineado con otras aplicaciones? Ha habido mucho interés en biopelículas en usos terrestres y cada año hay más investigaciones al respecto, porque hace daños en todo tipo de sistemas aquí en la Tierra también. Entonces, las industrias que son afectadas por esto quieren ver cómo pueden corregirlo. Desde la industria marítima, de grandes barcos y aplicaciones submarinas, como de petróleo, de cualquier cosa que tenga fluidos y donde crezcan estas biopelículas. Aparte es el hecho de que no sé, hasta recientemente no se habían hecho estudios específicamente sobre esto. Los primeros dos que NASA estaba apoyando era uno de la Universidad de Texas A&M y la otra que es la de mi proyecto en el cual están involucrados MIT, una universidad en Alemania, NASA, la Agencia Espacial Alemana y la Universidad del Valle de Guatemala. Y en ese experimento ya lo volamos en el 2019, despegó al final del 2019 y regresó a principios del 2020. Y ahorita estamos todavía analizando toda la data porque eran 288 ejemplares. Vale. Bueno, y pongámosle, si quiere, hablemos un poco del tiempo, porque, por ejemplo, bueno, los biofilms van creciendo como el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí en el artículo decía una que de las consideraciones será como saber cuánto tiempo dejarlo en el espacio y cuánto tiempo, o sea, cómo solucionaron eso. Pero no, porque, por ejemplo, en un vuelo a Marte, pues sería de meses o podrían, ya más, pensando más a futuro, serían años. Entonces, al final, ¿cómo funciona esto? ¿O tienen como un sistema de aceleración, como por ejemplo en los estudios de estabilidad de medicamentos, que hace que un periodo corto sea extrapolable a más años? ¿O cómo es que funciona esto del tiempo? Ajá, son dos partes. Cuando vos querés mandar un experimento al espacio, normalmente es un montón de trabajo antes de que esté listo el experimento para volar y tenés que probar todas las variables. Entonces, por ejemplo, aquí probamos diferentes organismos, diferentes materiales, diferentes medios de cultivo, diferentes temperaturas, diferentes tiempos, que son a los que te referís, la duración en la cual expusimos las bacterias a ese material. Y cuando haces así chorro mil pruebas, te das cuenta cuáles son las que funcionan mejor. Y en ingeniería aeroespacial está el dicho o el mantra de hay que, cuando diseñas algo, tienes que tratar de mantenerlo tan sencillo como posible. Y entonces nos fuimos por el número mínimo de días necesarios para tener una biopelícula lo suficientemente grande para que pudiéramos hacer los análisis que ahora estamos haciendo, que son de microscopía para poderlos ver bajo el microscopio y también de expresión génica. Ok. Y bueno, y pongámosle, si quiere, hablando ahorita usted que dijo de análisis de microscopía,
Y regresando también con el otro, bueno, con el primer tema que había de efectividad de los antibióticos en el espacio, pues, o sea, al final de todo esto, pues el experimento regresa acá a la Tierra y ya lo analizan acá, ya le hacen, por ejemplo, secuenciación o microscopía, pero ¿cómo garantizan que la muestra no se altera al ya, por ejemplo, porque, o sea, entiendo que sufre cambios allá, pero ¿cómo garantizan que en todo ese proceso de regresar a la Tierra, en lo que se analiza, no se alteran como la muestra y los resultados pierden como fiabilidad, por ejemplo? Porque, por ejemplo, leí en una parte que decía que como que se fijaba el ARN de las muestras genéticas, pero no tenía como tanta explicación. Entonces, ¿cómo es que funciona esto, por ejemplo? Es súper buena pregunta. Y para ser más específicos, algo que fundir tus resultados o cómo los analiza uno, qué conclusiones sacas de ello, es que digamos que haces dos sets, ¿verdad? Dos equipos, un montón de ejemplares, la mitad se quedan en la Tierra y la mitad se en el espacio. Pues esa mitad que es al espacio también va a estar expuesta a las aceleraciones y vibraciones del despegue. De ahí está expuesto a la microgravedad y a la radiación del espacio, y de ahí vienen otra vez las altas aceleraciones del regreso. Entonces es importante tratar de iniciar y terminar el experimento en órbita para que lo que sea que estás analizando no esté siendo, el experimento no esté siendo activo durante el despegue y el aterrizaje. Y entonces, como hacemos eso, es que usamos un equipo que es del centro de investigación donde estamos haciendo este proyecto que se llama Biosphere Space Technologies, que es un centro de investigación sin fines de lucro de Colorado Boulder, que es donde yo trabajo, y también a la del Valle, Pamela Flores, y ella es quien está liderando todo el análisis de estos samples. Esta es la base de su trabajo doctoral. Y entonces lo que hacemos es que usamos equipo de Biosphere que lo que te permite es volar las bacterias separadas del material. Y entonces las bacterias están básicamente en un estado como dormidas, un estado de stasis donde no tienen comida y están a una temperatura equivalente a la temperatura que son las refris. Las refrigeradoras en la casa están a 4 Celsius porque eso te ayuda a detener el crecimiento de bacterias y hongos. Entonces las mantenemos frías y sin comida. Entonces se ponen ellas mismas en un estado como de dormir. Entonces, cuando llegamos a órbita y queremos empezar el experimento, las dos astronautas que hicieron esto, que fue Jessica Meyer y Christina Koch, ellos lo que hacen es, bueno, primero desde tierra nosotros mandamos un comando, porque en Bioserve tenemos varios equipos en la Estación Espacial Internacional, tenemos incubadoras, microscopios, refrigeradoras, congeladores, Okay. y entonces lo que hacemos es nosotros le mandamos un comando a la refrigeradora que tiene esos ejemplares para que pase de 4 Celsius a 37 Celsius, por ejemplo. Entonces eso ya le da la temperatura, y después cuando ya está esa temperatura, llega uno de estos dos astronautas y mueve una palanca que lo que hace es que ya combina la bacteria con el ejemplar de material, y eso ya empieza el experimento. Y Y ese es solo, el... perdón que lo interrumpa, pero si quiere como que hagamos una pausa, porque a eso se refiere como al procesamiento de fluidos, ¿qué sería? FPA. Pero Ajá. si quiere de como, porque es como, o sea, ahí van como un montón de muestras y es un tubo alargado, pues relativamente grande. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿Y esto ya es como muy estándar o ustedes cómo lo diseñaron, por decirlo así? Desde un inicio y de muchos otros centros similares es tratar de hacer que la Estación Espacial Internacional sea algo tan cercano como posible a un laboratorio en tierra. Entonces estos son unos tubitos de vidrio que se llaman Fluid Processing Apparatus, FPA. Ujú. Eso es el equivalente a un tubo de ensayo de laboratorio en tierra. Pero un tubo de ensayo en la tierra, vos le quitas la tapa y lo que pasa es que el líquido se queda ahí adentro, ¿verdad? Pero si Ujú. tuvieras eso en el espacio y le quitas la tapa, dependiendo de los movimientos, se te podría ir por todos lados. Entonces y ahí es lo que nosotros hacemos, es un buen ejemplo de bioastronáutica, que es súper multidisciplinario, es una mezcla de ingeniería con biología, en ese caso. Entonces sí usamos eso. Y ese es el control, la activación controlada del experimento. Y para terminarlo antes de que regrese, las astronautas hicieron otra vez ese movimiento de la palanca en este aparato. Y eso lo que hace es introducir un paraformaldehyde, que es para microscopía, o otro producto que se llama RNA Later, que eso lo que hace es que básicamente son unas sales que van y se pegan a todos los diferentes ácidos nucleicos, al ADN, al ARN. Entonces el resto de la célula se despedaza y queda hecha lata, pero no te importa porque en esos ejemplares no quieres ver las células, no quieres ver esa estructura, sino que quieres ver es el código genético que está
ya sea en el ADN o en el ARN producido por la célula en el momento que terminaste la experiencia. Ok. Bueno, perdón, solo es que se está trabando un poco la conexión, pero si quiere, bueno, regresemos un poco como a usted. Y bueno, o sea, esto está como, todo está como muy genial, pero yo me puse a pensar, bueno, ¿en qué momento a usted, y si quiere le voy a hacer dos preguntas y tal vez las dos lleven como a la misma respuesta, pero por ejemplo, ¿en qué momento a usted ya entró como en este campo de las ciencias biológicas? Porque, por ejemplo, me imagino que en ingeniería mecánica, la UVG, pues no llevan como tanta microbiología o bioquímica. Entonces, ¿cuál fue como ese punto de inflexión donde usted dijo, porque igual, o sea, para entrar en ingeniería espacial hay como un sinfín de campos y antes de entrar a esto, pues tiene otras publicaciones, pero ¿cuál fue como ese punto de inflexión donde usted dijo, no, o sea, me va a tirar a esto y me va a especializar en esto? Y llegando ahí, como en qué punto usted se dio cuenta que ya era como un científico o cuando usted ya se consideró como un científico en sí. Ajá. Okay, buenísimo. Yo creo que por ahí la historia, contar el mensaje a enviar, sobre todo para los más jóvenes que estén escuchando, es que normalmente, al menos yo, cuando era más joven, pensaba que mi desarrollo profesional era como un camino, una línea recta, o una subida en una montaña, iba como pasos a pasos. Y nada que ver, es más como que las curvas zigzagueantes, como cuando uno va para Pana. Y, y, vas y cuando lo ves desde el punto de cosas que de otra forma probablemente no las hubieras aprendido. Y lo mismo fue cierto para mi carrera profesional y no me arrepiento de nada. Súper contento con las oportunidades que tengo ahora. Que estudié ingeniería mecánica en el Valle, de ahí como ninguna no encontraba cómo irme, no sacaba, bueno, incluso desde antes, del colegio era pésimo. Entonces no encontré ninguna beca y en Guate ninguna universidad me aceptó tampoco. Y tan orgulloso una nota tan mediocre, porque había requerido muchísimo esfuerzo. Yo venía así de pésimo background de académico. Yo lo único que hacía era patinar y pues bueno, entonces por ahí cambió mi vida cuando ya vi que lo que yo quería hacer era ingeniero espacial y eso no existía en Guate. Todo lo que hice fue estudiar ingeniería mecánica, eventualmente ya logré entrar al Valle y ya pues ya ahí ya estaba disciplinado y ya todo eso, ahora ya salí limpio y todo eso, pero de todas formas no lograba encontrar cómo estudiar afuera. Y lo que le recomiendo a otros es buscar dos diferentes mecanismos. Uno se llama Graduate Research Assistant, GRA, y el otro es Graduate Teaching Assistant. Entonces uno trabaja para algún profesor o profesora y ellos le pagan a uno la maestría o el doctorado. Y bajo ese mecanismo es como yo logré ya venirme a los Estados y saqué una maestría en ingeniería espacial, pero tenía un enfoque en termofluidos. Y así, Ajá, sí, sí. súper hueva. Así yo lo detesté. O sea, me gustó mucho la maestría y la investigación que hacía ya era en Cabo Cañaveral. Súper cool. Pero nada que ver con lo que yo quería hacer. Y logré esa maestría porque como yo no encontraba cómo irme a estudiar afuera, después de graduarme de la U, trabajé un par de años para la ExxonMobil, en Guate. Y entonces eso le llamó la atención a un profesor que tenía un proyecto de ingeniería petrolera, pero él de ingeniería aeroespacial y mecánica de la Universidad de Florida Central a ingeniero de transferencia de calor en una compañía alemana en Orlando. Y luego vi que en la Universidad de Colorado estaba este programa de bioastronáutica y así súper fácil de tomar decisión. Es así, fijo, eso es lo que quiero estudiar, no hay nada más que yo quiera estudiar, eso es lo que quiero estudiar. Y apliqué 3 años, porque en los primeros 2 años no había funding para este laboratorio donde yo quería ir. Y todo eso, también por ahí la historia es la persistencia ahora, y que es algo que ayuda un montón para los jóvenes a conseguir sus sueños. Y entonces ha sido súper zigzagueante. Y llevo ya 11 años trabajando en esto, en microbiología gravitacional. Hice ese cambio de ingeniería aeroespacial a microbiología al inicio de mi doctorado porque era estudiante en Bioserve y nosotros armamos el equipo para científicos. Y yo hacía un montón de preguntas y me ponía a leer y a tratar de aprender tanto como podía.
Y de ahí me puse a pensar, no hay ninguna razón por la cual yo no podría hacer eso. Al menos eso pensaba yo ingenuamente. Y me costó un par de años de ponerme al día, porque microbiología no era algo que, como decías vos, me hubieran enseñado. Y entonces ya escribí propuestas y una fue aceptada y con eso volé a la Estación Espacial Internacional mi tesis de doctorado, que ya era específicamente sobre bacteria. Y desde entonces a eso me dedico, en esa combinación de microbiología y el espacio. Y pongámosle, o sea, yo me pongo a pensar como qué tan, o sea, entiendo que sí hay como muchos programas donde, como usted dice, para irse como a trabajar como asistente, y bueno, yo he visto más en doctorado que en maestría, pero también me puse a pensar, o sea, a pesar de que ya esto de la ingeniería espacial está como en muchos países, siempre hay como países que son punta de lanza y pues uno de ellos pues obviamente es Estados Unidos, entonces me puse a pensar, bueno, si a mí si yo lo puedo pensar, pues seguramente un montón de gente que quiere estudiar lo mismo, pues también se va a ir a Estados Unidos, entonces obviamente como la competencia es mucho más grande, por ejemplo, entonces, por ejemplo, ¿qué tan difícil fue irse, bueno, para iniciar para la maestría o qué tantos requisitos le pedían pues, en esa beca? No, tener razón, es súper competitivo. Y lo que se puede hacer es no poner todos los huevos en una canasta y tratar de invertir en diferentes formas. Eh, yo, en mi caso, lo que hacía es que como no estaba seguro si iba a poder irme a estudiar a los Estados, estudié alemán de 6:30 a 8 de la mañana, 5 días a la semana por 2 años, porque mi plan B era aplicar a universidades en Alemania. Y eventualmente aprendí portugués a la hora de almuerzo, porque mi plan es que si no me aceptaban en Estados Unidos o no me aceptaban en Alemania, me iba a aplicar a universidades en Brasil. Entonces, esa es una forma, tratar de diversificar a dónde aplica uno. Y lo otro es, y eso me di cuenta ya viviendo en los Estados, es que nuestro sistema educativo tiene un montón de cosas que nos hace menos competitivos comparado con estudiantes que tengan el perfil exactamente igual por cómo funcionan ciertas cosas. Y te voy a dar dos ejemplos. Uno es que en los estados las notas normalmente son curveadas. Entonces se hace un cálculo se modifica la nota final. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo era la segunda nota más alta en una clase en mi licenciatura y saqué 63. Mientras si yo hubiera sacado ese mismo curso, hubiera sido la segunda nota más alta en los estados, mi nota hubiera sido un 80 y pico, por ejemplo. Y, Ya. y entonces eso por default hace a un estudiante menos competitivo que un equivalente estudiando en los estados. La otra cosa es la cultura de reconocimientos profesionales. Eh, por ejemplo, en el caso de la Valle sí existe un reconocimiento de estudiante distinguido, pero en los estados eso es algo sistemático. Hay un montón de reconocimientos. Entonces los estudiantes tienen chance de que para el momento de graduarse su currículum ya dice tantos reconocimientos, que obviamente son competitivos, pero al menos existen, ¿verdad? O Ajá. los hay más. Y finalmente es las oportunidades que hay de hacer investigación. Yo no sabía que era un paper científico, sino hasta que ya estaba en mi último año de licenciatura. Yo no sabía que existían esas cosas. Y de ahí, y me di cuenta que existían porque sabiendo cuál era el criterio de selección que tenían las universidades para escoger entre un estudiante y otro. Y entonces y según yo solo eran las notas son súper importantes, pero también hay otras cosas. Los exámenes de admisión, el GRE y el TOEFL para inglés, cartas de recomendación pesan muchísimo, algunas veces pesan tanto como las notas. Entonces, y es otra cosa, la cultura de escribir cartas de recomendación en los estados es completamente distinta a la de Guate. La de Guate es, sí, conozco a David, buena onda y no sé qué va. Y aquí obviamente uno se las escribe a alguien con quien ha trabajado y puedas escribir una buena carta de recomendación indicando estas son las cosas que hizo, así es como los hizo de bien, tuvo estas trabas, así las superó, y así son unos poemas, ¿verdad? Y lo otro son esas oportunidades, como hay investigaciones, hay proyectos de investigación, entonces los estudiantes tienen la oportunidad de ser coautores en papers. Entonces, después uno como profesor en una universidad tiene que escoger entre dos estudiantes. Las métricas son muchísimas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si encontrar dos estudiantes equivalentes y uno tiene 3 papers ya escritos y otro estudiante no, entonces él o la que ya escribió papers te da te da a entender que ya saben el proceso de escribir papers, todo eso, y los hacen más competitivos. Y pongámosle, ¿cuánto tiempo fue que usted estuvo como que intentando? O sea, se graduó y trabajó y en eso aplicaba becas y todo. ¿Y cuánto tiempo fue como este proceso de intentar como irse a estudiar como a su sueño, por decirlo así? Ajá, yo traté desde el colegio. Entonces traté y de ahí, como te digo, después de graduarme el colegio, pero ni en la SUS en Guatemala me aceptaron.
Entonces pasé un año sacando cursos libres y después en el segundo año ya me aceptaron. Entré en Ingeniería Mecánica del Valle y durante esos 5 años estaba como investigando qué podía hacer para mi maestría, pero aún así tomó 2 años más después de la licenciatura hasta que me aceptaron en 2 universidades, una en California y una en Florida, y escogí la de Florida. Y desde entonces ya entendí mucho más cómo funciona todo este sistema y obviamente la importancia de las buenas notas, ¿verdad? Que a uno se lo dicen cuando es chiquito y le entra por un oído y le sale por el otro, pero en realidad sí son la llave para abrir puertas. Sí, y bueno, y si quiere, bueno, entremos como a su tesis doctoral, que precisamente es como el primer proyecto de actividad de antibióticos en el espacio. Entonces, bueno, al final esto era, si quiere voy a dar como un breve resumen porque es como un montón lo que hay, pero usted me corrige si me equivoco en algo, pues básicamente llevaron E. coli al espacio y probaron 2 antibióticos y para ver qué tanto, era como un experimento de resistencia a antibióticos tradicional, solo que en el espacio, entonces eso como que multiplica la dificultad como por 1000. Entonces, bueno, al final encontraron como un montón de cosas y entre ellas es que al final pues los antibióticos, hay más resistencia en el espacio que en la Tierra. Entonces, bueno, cuando usted terminó con el experimento, o sea, estos datos confirmaron como la hipótesis de cómo era que funcionaban las bacterias en el espacio, pero al final, ¿qué tan como extrapolables fueron estos datos? Por ejemplo, porque como solo era como una bacteria de coli y todo, entonces, bueno, ¿cómo funcionó eso? Y me imagino que pues de ahí sale el otro proyecto, ¿no? De que ya lanzan, creo que yo, 10 bacterias, o bueno, tienen planeado como lanzar 10 bacterias, o no sé si ya lo lanzaron, la verdad. Sí, tener razón en que eso fue la tesis y también tener razón en que es limitado porque solo vuela una bacteria, mientras Ajá. hay miles de diferentes especies, ¿verdad? Pero lo que también mencionabas de lo que encontramos también es correcto, pero una historia bien cool, pienso yo, y que está media escondida en uno de los papers y es la base de nuevos trabajos que estamos tratando de iniciar ahora, es un switch para encender lo que les llaman los genes suicidas, que es un sistema que se llama apoptosis, que es un Ajá. mecanismo que tiene que destruir su propia membrana. Entonces, así como que le salen todas las tripas. Y la hipótesis de ese sistema de apoptosis en E. coli es que lo usan cuando están bajo cierto tipo de estrés para incrementar la probabilidad de sobrevivencia de la colonia entera. Entonces, lo hacen, por ejemplo, cuando ya no hay recursos, algunas de ellas empiezan a explotar, por así decirlo, para que esas mismas tripas que sacaron en el ambiente sirvan como nutrientes para otras bacterias y les dé chance a la colonia de sobrevivir. Pues bueno, entonces hay gente que se pregunta, ahorita, imagínate, en 1990, por ahí de 10,000 personas al año morían de infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. Y de hecho, eso fueron las cosas que a mí me cambió de ingeniería aeroespacial a microbiología. Yo en Florida hacía scuba dive y una vez me dio una infección de oído se puso súper mal y se volvió infección de garganta. Y los doctores me dieron así una cantidad ridícula de antibióticos que lo que hicieron fue matarme toda la bacteria buena del intestino, pero la bacteria mala, habían bacterias malas en mi intestino, Clostridium difficile, que era resistente a todas esas diferentes clases de antibióticos que me dieron. O desarrollaron esa resistencia bajo esa presión. Ajá. Larga historia corta, entonces ya estaba hospitalizado, así noqueado, y me iban a remover el intestino porque no importaba qué antibiótico me dieran, esa bacteria mala estaba creciendo y comiéndose el intestino. Y así le pasa a mucha gente, ¿verdad? En infecciones nosocomiales que van al hospital y adquieren una infección que no tenían cuando llegaron. Al fin de cuentas llegó un doctor hacía con más años y propuso un antibiótico que ya no usaban desde los 60 y ese funcionó y gracias a Dios todavía tengo el intestino ahí, ¿va? Pero ese no es el caso de mucha gente. En Ajá. 1990 por ahí de 10,000 personas morían de infecciones bacterianas resistentes a antibióticos y para el 2010 ya son más de 100,000 personas al año que mueren de cosas que cuesta entender en esto en 2021 todavía no podamos curar, ¿verdad? Y de hecho cada año es peor. Entonces, regresando a lo de los genes suicidas, entonces mucha gente se pregunta por qué no hacemos una nueva no antibiótico que lo que haga es que vaya a encender el switch genético o génico que hace que la bacteria se suicida, ¿verdad? Pero el problema es que ese switch que se llama RPOS enciende otros 156 switches y muchos, imagínate una luz, ¿verdad? Esta luz de la apoptosis es una,
Y cuando encendes ese switch, enciende otras 156 luces y muchas de esas luces lo que hace es que hace esa bacteria aún peor, la hace resistente a otros antibióticos, la hace resistente a estrés oxidativo, un montón de cosas. Entonces mejor nadie lo toca porque darías una bacteria mala con una pésima. Pero lo que vimos con mi tesis doctoral es que en algunos casos el switch de apoptosis estaba encendido 24 veces más de lo que estaba en la Tierra, y el antídoto, que es otro gen que lo mantiene en control para que no se vuelva loco, estaba apagado 40 veces el monto de lo que está en la Tierra. Pero el switch RPS no estaba movido. Entonces, eso lo que sugiere es que tal vez hay otro switch para activar el gen suicida que no hemos encontrado en gravedad y que es algo específico y particular de los estreses que son generados cuando tienes una bacteria en microgravedad. Y pongámosle, ahí es donde, bueno, pero, o sea, hicieron la secuenciación de todo esto y ya como determinaron, o sea, cuál sería el switch o es como lo que se quiere hacer ahorita. No, ajá, porque ese no era el plan del estudio. Solo fue como Eso lo un... encontramos así de wow, qué cool eso, ¿ah? Entonces ahora, Ajá, pero el estudio no estaba diseñado para averiguar cuál es. ajá. Entonces el próximo paso que necesitamos hacer es generar hipótesis de cuáles podrían ser esos switches, pero que no importa si te pones de cabeza o haces vueltegatos en la Tierra, no pasa nada diferente, y volarlos. Y poner esa cultura bajo el exacto mismo tipo de condiciones que hicimos para este experimento que se llama Antibiotic Effectiveness in Space 1, AES-1, que era de mi tesis doctoral, y tratar de replicar esa condición y así elucidar cuál es este potencial switch. Ok. Y por ejemplo, también tiene un paper en ese inter de su tesis doctoral que es como más pequeño, pero se centra como, bueno, yo entendí que el enfoque era como evidenciar como todo ese potencial que tiene el campo de la farmacéutica en el espacio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí da dos ejemplos de medicamentos. Por ejemplo, yo no sabía de la historia del denosumab o el romosumab, por ejemplo, de que tienen como su origen en experimentos espaciales. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son como todas estas ventajas que da hacer como experimentos de fármacos en el espacio? Y también ahí decía que como, bueno, inclusive puede acelerar el proceso de aprobación de FDA y cosas así. O sea, ¿cuál es como todo este beneficio? Uh -huh. Sí. Y denosumab no tiene origen espacial, pero sí ha sido parte de experimentos en el espacio. Hay varios ejemplos, igual uno. Por ejemplo, ahorita si alguien está escuchando este podcast sentado, podría estar pensando que no está haciendo nada, pero en realidad sus músculos y sus huesos están bajo estrés de la gravedad, y eso los mantiene sanos, por así decirlo, ¿verdad? Los músculos. El Ujú. problema cuando te vas al espacio es que ya no estás estrés de la gravedad, y entonces el cuerpo dice algo que se llama homeostasis, que es mantener un balance en tu cuerpo. Es dice, ok, ¿para qué estoy desperdiciando todos estos recursos en mantener estos huesos tan duros si ni siquiera no tengo que luchar con la gravedad? Y lo mismo para ciertos músculos. Entonces, si los astronautas no hicieran nada en el espacio, tendrían una tasa de reabsorción de masa ósea, de huesos, equivalente a por ahí de más de 10 veces el peor tipo de osteoporosis en la Tierra. Ujú. Entonces, eso es un problema para los astronautas, y lo que hacen es que hacen ejercicio entre 1 y 2 horas al día, todos los días. Pero también es una oportunidad para estudiar moléculas que se miran promisorias contra osteoporosis o contra degeneración muscular. Y entonces eso es lo que nosotros permitimos y para lo cual colaboramos con farmacéuticas y compañías de biotecnología. Entonces, por ejemplo, un caso es donde volamos ratones y a la mitad se les deja flotar libremente dentro de este hábitat, y a la otra mitad se les deja flotar libremente, pero se les da una molécula. Esta molécula que está siendo estudiada, a la otra se les da un placebo. Y después, cuando en ese estudio específicamente, la mitad que tenía la molécula no solo tenía más hueso que la otra mitad que fueron al espacio, pero no tenían esa molécula, sino tenían más hueso que las que se quedaron en tierra. Entonces, básicamente eso ayuda a una farmacéutica o una compañía de biotecnología a demostrar al FDA y a otros que esa molécula es capaz de mitigar el problema, y en este caso es inclusive ser una solución. Porque el tema de la osteoporosis es que son dos procesos. Uno es la reabsorción de hueso y el otro es la generación de hueso. Y un niño se quiebra el brazo y al ratito está como que sin nada, porque su tasa de generación de hueso es más alta que la de absorción. Pero lo opuesto es cierto cuando nos volvemos más viejos. La tasa de absorción de hueso es mucho más rápida que la
degeneración, entonces nuestros huesos se vuelven más frágiles. Entonces, con esta molécula no solamente se demostró que se podía reducir la tasa de reabsorción, sino incrementar la de generación. Entonces, es un ejemplo de cómo utilizamos el ambiente de microbiología del espacio para encontrar soluciones a problemas médicos en la Tierra, y de ahí que los gobiernos de países desarrollados le meten tanta plata a la investigación en el espacio. Pongámosle las farmacéuticas, qué tanto capital le meten como a estos proyectos o todavía no hay como tanto, pues tanto interés? Porque me imagino que ha de ser como proponer un proyecto para el espacio aún en un CubeSat es como relativamente caro, ¿no? Es caro, sí. Y la pregunta es, ¿qué tanto interés hay de la industria farmacéutica? Ajá. Yo creo que está incrementando cada año. Y sobre todo al principio, pues mucha gente no sabía eso. Y conforme se publica más, pues ya se está enterando más y hay más gente involucrada, más instituciones involucradas. Pero, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en como 17 proyectos en el espacio, en el Space Shuttle y la Estación Espacial Internacional, y varios de ellos tienen este tipo de énfasis. Por ejemplo, 2 eran de cáncer, donde probamos moléculas. Básicamente lo que hicimos fue crecer tumores cancerígenos de adenocarcinoma, extraídos de un joven de 23 años, si no mal recuerdo. Y entonces en el espacio puedes crecer estos clústeres de células de una forma tridimensional, que es más esférica, que se asemeja mejor a lo que sucede en el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, tenemos este cuarto de control en Biosphere donde vemos a los astronautas hacer los experimentos y tenemos un microscopio en el espacio. Y yo puedo ver al astronauta que hizo eso, Peggy Whitson, y podemos ver lo que están viendo en el microscopio, y están cambiando el enfoque, así alejándose, acercándose, y puedes ver que es un monstruo, es un clúster así de células, es una gran esfera. Y cuando ella termina de hacer eso, yo corro a mi laboratorio ahí al lado para hacer el equivalente a los controles de tierra, y es básicamente es algo plano, como un panqueque. Entonces, y es porque la gravedad los hace que tan pronto como que trataras de hacer una bolas de boliche. Tan pronto pones una tercera capa, se va a caer, ¿verdad? Sí, como una gota de agua, por decirlo así. Ajá, también. Entonces, cuando tenés una forma que no es lo que pasa en el cuerpo, puedes tener falsos negativos o falsos positivos cuando pruebas una molécula para ver si ayuda contra ese tipo de cáncer. Y ese es otro ejemplo de por qué hacemos ese tipo de investigación en el espacio. Y pongámosle al final, ¿qué inferencias salieron o qué resultados dieron, como por ejemplo, de este estudio de cáncer? Es una cosa muy específica con este campo donde estoy que no te permite publicar mucho porque esos son compañías, Sí, esos son startups ajá. que lo que hacen es que le meten su plata y siguen madurando esa tecnología. Y ahorita me di cuenta que no hay respondido a tus preguntas, pero una estadística que normalmente cuánto toma ir de una molécula promisoria a una medicina que está en la farmacia es por ahí de 1.200 millones de dólares y 10 años. Y eso sucede mucho con este tipo de investigaciones que hacemos, que son un pedazo del rompecabezas, pero son de industria, entonces no son publicadas porque son propiedad intelectual. O sea, por ejemplo, yo no encontré como ningún paper de eso, precisamente el cáncer, y, o sea, sí es cierto, no hay como ningún paper y no se puede publicar nada todavía, hasta que pues, salga la molécula. No, sí hay muchos papers. De esta precisamente de cáncer. De los 2 proyectos que dicen, no, pero sí hay de otros. Ah, ok, ok. Sí, en Google Scholar puedes buscar, Sí, sí. si pones Cancer y International Space Station, yo creo que te saldrían varios. Y bueno, y si quiere pasemos como a lo de genómica y radiación del espacio profundo. Entonces, bueno, no sé si quiere dar como un tráiler de qué trata este proyecto. Sí, estoy parcializado, pero creo que ese experimento va a estar bien cool. Ese va a ser es el primer, bueno, larga historia corta es que NASA no ha enviado gente a la Luna desde 1972 y esto va a cambiar con el nuevo programa Artemis. En la misión Artemis 2 van a llevar a astronautas en esta nave que se llama Orión y va a darle órbitas a la Luna y de ahí viene de vuelta. Pero antes de eso va a estar la misión Artemis 1, que es esa misma nave Orión pero sin gente, también le va a ir a dar órbitas a la Luna y regresa. Pues a NASA abrió la oportunidad y escogió 4 experimentos biológicos para que puedan ir en esa nave. Y uno de esos 4 es el nuestro. Y es una investigación para la cual hicimos un equipo que se llama PLASM, PLASM,
que significa Peristaltic Laboratory for Automated Science with Multi-Generations. Y este proyecto que se llama Deep Space Radiation Genomics, DSRG, es una colaboración con NASA, Bioserve en la Universidad de Colorado Boulder, MIT, Universidad de British Columbia en Canadá, y otra vez la Universidad del Valle de Guatemala, quienes desarrollaron partes de la estructura de este equipo, porque es completamente automatizado, no hay astronautas que puedan hacer todas las cosas que estamos hablando, de encender y cambiar temperatura, todo tiene que ser automatizado. Y lo que vamos a hacer es volar levadura, que es lo mismo que se usa para hacer pan y cerveza. Y la razón es porque el 70% del genoma de levadura tiene equivalentes en el genoma humano. Entonces, es más fácil volar millones y millones y millones de pequeñas células de levadura que millones de millones de millones de personas. Entonces, podemos hacer esto. Y la otra cosa es que también compartimos algunos de los mecanismos de reparación de ADN. Entonces, por ejemplo, y esta es una de las bases de cáncer, ¿verdad? Que estás mucho tiempo bajo el sol, por ejemplo, y esa radiación ultravioleta lo que hace es que le puede pegar, si tal vez recordarán que hay 4 bloques que hacen el ADN, ¿verdad? Y puede cambiar, digamos, está la C, está la G, está la A, está la T, ¿verdad? Entonces la cosa es que esta radiación UV puede cambiar una C en una G, por decirte algo. Y eso ya es una mutación. Y nuestras células, y también las de la levadura y de otros muchos organismos, tienen unas pequeñas maquinitas que van corriendo a través de todo el ADN para chequear que el código genético esté bien. Y si encuentran algo malo, como esta mutación porque le pegó radiación UV, dicen, ok, este no debería estar aquí, lo cortan y llaman a otra maquinita que trae el correcto y lo ponen y lo pegan y se van. Pues a veces estos mecanismos fallan. Y esa es la base del cáncer, en que si tenés una célula con una mutación, después se va a multiplicar a ser 2, después 4, 8, 16, 32, 64, 128, con esta mutación. Y esa es una de las cosas que como decía, es la base del cáncer. Entonces es importante estudiar qué efectos podemos ver en esos mecanismos de reparación de ADN y también ver cuál es el rol de cada uno de los genes en la sobrevivencia de estas células en microondas y radiación del espacio. Pongámosle, este sería el primer proyecto en este tipo. Porque, o sea, por lo que vi, o sea, ahí decía que, por ejemplo, no se puede hacer como este experimento pues en la estación espacial porque esa también está como protegida por el campo, se me fue el nombre, pero está protegido por el campo magnético, entonces no tendría como el mismo daño que un proyecto. Pero este sería como el primero, por decirlo así. Sí, este mismo experimento hemos hecho algo similar en la estación. Esto es nuevo en que como va a ir hasta la Luna, ya no está protegido por la magnetosfera, específicamente sí. por los cinturones de Van Allen. Entonces, lo que esté debajo de esos cinturones de Van Allen son como una capa que está alrededor del planeta que nos protege de la radiación cósmica que viene del universo en general y también de algún tipo de radiación del Sol. Pero una vez viajas más allá de estos cinturones de Van Allen, ahí sí te estás cocinando con la radiación cósmica y la radiación que viene del Sol. Y eso es lo que no hemos caracterizado bien como científicos. ¿Cuál es el daño en los genes y en los organismos de este tipo de radiación? Porque las misiones Apolo fueron, pero no estaban haciendo este tipo de medidas. Pero pongámosle si... O sea, es como un experimento delicado, ¿no? Porque imagínese que fueran resultados como bien negativos. O sea, ¿qué se haría? ¿Solo sería como reforzar la nave o se aplazaría como el otro proyecto de astronautas, por ejemplo? Lo dudo, porque a través del programa Apolo se ha demostrado que pueden sobrevivir por periodos cortos de tiempo, ¿verdad? Por ahí de una semana o 2 semanas. Pero es bueno saber y entender tanto como posible un problema para poder determinar cuáles son las mejores formas de resolverlo. Necesitamos saber qué tipo de daño estamos viendo y en qué magnitud, y eso determina si simplemente, por ejemplo, ponerle un aluminio más grueso a la nave es suficiente protección, o si se requiere que haya algún tipo de medicinas, básicamente, de que algún tratamiento que tengan que tomar que ayude a optimizar esa reparación de ADN, de daño al ADN. Ok, bueno, y pongámosle, usted mencionaba hace un ratito que, por ejemplo, esto tiene que estar como totalmente optimizado, bueno, automatizado, porque no va a haber nadie que lo manipule. Entonces, bueno, precisamente también al final, creo que uno de sus últimos artículos es precisamente esto de cómo hacer experimentos biológicos en CubeSat, que igual estarían como totalmente automatizados, porque no hay nadie y al final es como más barato, pero ¿cómo va esto? O
vi que, o sea, ahí hay como una reseña de 5 proyectos, si no recuerdo mal, de experimentos biológicos en CubeSat que ya se han hecho, pero ¿qué tan común es esto? O sea, tener experimentos biológicos totalmente automatizados en CubeSat. Es bien poco común y lo que tenemos en ese artículo, tengo un conference paper y de ahí un capítulo de libro que se Ujú. llama CubeSats para microbiología, para investigación de microbiología y astrobiología. Y es un resumen de todas las misiones de CubeSats que han sido hechas y todas ellas han salido de NASA y de un centro de NASA en California que se llama NASA Ames. Y mis dos coautores son de allí o sea que son poco comunes porque eso es todo lo que ha habido. Pero esas tecnologías, al desarrollarlas, te permiten hacer otras cosas y que esas otras cosas pueden incluir, por ejemplo, tipos de sensores y sistemas de cultivo para naves que van a la luna de Júpiter que se llama Europa, por ejemplo. Porque cuando desarrollas tecnologías, después ya le puedes encontrar otras aplicaciones. Europa es una luna congelada de Júpiter, que si la ves desde afuera es básicamente como hielo, como el planeta Hoth de Star Wars, pero abajo se cree que hay agua líquida y con sales, como nuestro mar. Y hasta el centro hay muchísimo calor, y este calor viene de la fricción que tiene la luna Europa cuando está orbitando Júpiter, porque hay otras lunas que están enfrente y atrás de ella. Y entonces cuando está orbitando Júpiter se estira y se apachurra y se estira y se apachurra, y esa fricción genera calor. Entonces, debajo de ese hielo se considera que hay un mar de agua con sales, y además tienen como estos como geysers que escupen esta agua hacia el espacio. Esos geysers y tomar otros análisis, y ese tipo de tecnología se puede basar en parte en lo que fue desarrollado por estos otros CubeSats. Pero, y por ejemplo, o sea, ¿por qué no hay tanto si al final es como más barato hacerlo? O simplemente no se ha como explorado tanto. No se explora tanto. Hay una compañía basada en Israel que es una startup que están tratando de explotar ese mercado, de hacer CubeSats para farmacéuticas, y no sé qué tan bien les esté yendo. Pero de ahí los que ha hecho NASA son como basic research. Ah, ok, Pero si sí. te das cuenta por ahí es de que los países desarrollados terminan desarrollándose más, es porque invierten en este tipo de Ajá. investigación básica, que después se les va a encontrar cuáles son las aplicaciones, ¿verdad? Un buen ejemplo de eso es ahorita muchas de las pruebas que se están haciendo para COVID, que usan PCR. Ese proceso inicialmente utilizaba unas enzimas que fueron encontradas por un científico que estudiaba bacterias que crecían en temperaturas altísimas en, uh, en esos, no sé si has visto, son unos como lagos que son ácidos y súper calientes. Ajá. Bueno, pues ahí hay unas cosas que se llaman extremophiles. Son Ujú. bacterias y hongos que pueden vivir en condiciones extraordinarias. Entonces él tenía un grant para estudiar qué tipo de bacterias crecen ahí, y entre las cosas que aprendió fue, encontró estas enzimas, y esto fue como en los 60, 70, una cosa así. Y eso era basic research. Y eventualmente, pues, mirar las aplicaciones que está haciendo todos los días para que la gente se pueda ver si tiene COVID o no. Sí, sí. Mire, solo una pregunta. Usted tiene otra reunión ahorita a las 10, ¿verdad? Entonces, para ver cómo con el tiempo y eso. Ujú. Bueno, entonces, Sí, como para, no tengo mi compu, aquí no tengo ni idea qué hora es. faltan 8 minutos para las 10. Pero entonces, bueno, sí, Gracias por estar en. pero entonces si quiere para ir cerrando y, bueno, mm, bueno, no sé qué tema le gustaría tocar. Si quiere podemos tocar el de biominería, o podemos tocar aquí, por ejemplo, el proyecto de Quetzal 1 y qué datos se obtuvieron, y qué otro, si hay más proyectos. No sé, ¿cuál de los dos preferiría? Ujú. Ok, tratemos de cubrirlo todo en breve. Va, si quiere, empecemos con Quetzal 1. Pues Va. al final, qué resultados se obtuvieron de Quetzal 1? Porque, por ejemplo, Cabal hace unos meses fue que salió que pues ya se había perdido conexión, pero al final, pues esto era algo que ustedes ya esperaban y todo. Al final, los CubeSats no son como eternos, como un satélite, ni se espera que tarden muchos años. ¿Y qué se obtuvo al final de todo esto? Ujú. Sí, y hay muchas métricas que se pueden usar. La más sencilla es, o lo podemos categorizar desde el punto de vista técnico, fue un éxito rotundo que la verdad es que ni en nuestros mejores sueños nos lo imaginábamos. Normalmente, como funcionan estos CubeSats en proyectos académicos, es que la universidad, digamos que son 8 módulos básicos. La universidad compra 7,
y deja que los estudiantes desarrollen uno. O en algunos casos tal vez dos, o en algunos casos ninguno. Pues en nuestro caso, 6 de 8 fueron desarrollados en el Valle por falta de recursos financieros. Eso es un problema, pero al mismo tiempo generó oportunidades para los estudiantes de desarrollar todo este tipo de tecnología en nuestro país, donde no teníamos ningún tipo de conocimiento de esto anterior. Y la otra cosa es que en las universidades, normalmente en los estados, en Europa, estos proyectos suelen ser liderados por estudiantes de doctorado, y que ellos guían de maestría, y ellos guían tal vez, y tal vez por ahí tienen algunos de licenciatura. Aquí en Guate pues tampoco tenemos programas de maestría y doctorado, entonces todo esto fue desarrollado por un grupo de jóvenes de aproximadamente 21 años de edad en promedio, sin ningún conocimiento previo, y haciendo 6 de los 8 módulos. O sea, extraordinarios de cualquier punto de vista. El hecho de que todos los módulos funcionaron nos dejó perplejos y obviamente muy contentos. Sí producimos fotos, de hecho, ahorita estamos escribiendo varios papers para publicar todos estos resultados en peer review, y eso es la culminación pues de mucho trabajo. Eso desde el punto de vista técnico. De ahí, algo que es más difícil cuantificar es el cambio que esperamos que haya habido de mentalidad en la juventud en Guatemala, en que sí podemos hacer tecnología de punta. No hay razón por la cual no podamos hacer lo que países desarrollados hacen si nos dedicamos y perseveramos. Y lo otro es que hubieron muchos proyectos paralelos de motivación a jóvenes a seguir carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y muchos de ellos están enfocados en niñas, la cultura de que la ingeniería es para los niños y ingeniería en alimentos y microbiología es para las niñas, y en realidad no hay ninguna razón por la cual eso debería ser, ¿verdad? Y entonces hubo mucho de esos fenómenos positivos también. Y bueno, y pongámosle, yo la pregunta que he tenido, la verdad, siempre es, por ejemplo, siempre tuvieron como, durante todo el proyecto, pues, creo que uno de los principales problemas pues, fue el financiamiento. Entonces, por qué nunca Senacid y Concit ayudaron con el financiamiento, por ejemplo? ¿Por qué nunca lanzaron un proyecto? O sea, ¿cómo fue que funcionó esa comunicación entre ellos? O sea, entiendo que ahora Senacid dice que son como un ente de vinculación y no tanto de financiamiento, pero nunca se intentó como apoyar al proyecto. La verdad es que el proyecto era in-house de la Universidad del Valle. Ajá. Y así lo manejamos desde el principio, en el 2014, donde no teníamos ni un quetzal, y era un proyecto puramente académico y ejercicio de hacer diseño y análisis en las computadoras. Y eventualmente tomó la decisión que es el mejor mecanismo, y eso es un proyecto del cual estamos obviamente muy orgullosos en la del Valle, y que de hecho ahora es la semilla para nuevos proyectos. Uno es personal, es que muchos de los ex estudiantes del proyecto ahora están estudiando temas aeroespaciales en Corea del Sur, o en Italia, en Alemania, en los Estados Unidos. Y aparte que también ya tenemos varios proyectos en progreso en la del Valle. Y cuando habla de que ya tienen como varios, por ejemplo, yo vi que, por ejemplo, en varios de los proyectos que hemos hablado, pues han participado estudiantes de la UG, y es como muy genial que se gradúen con proyectos así, o sea, tan formales, e incluso han ido a hacer estancias allá o visitas y todo. Y, bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué más tienen planeado para hacer tienen planeado, o sea, hacer como otro CubeSat, o empezar a seguir como, cuáles son como sus planes de usted, por decirlo así? Hay varios proyectos que están en fase de propuestas, entonces veremos qué pasa, y si salen algunos o varios de ellos estarán siendo anunciados. Hay varios otros proyectos que ya están siendo llevados a cabo. Por ejemplo, hay un proyecto que es de NASA en mi laboratorio en Colorado, el que decía vos, de 10 diferentes bacterias y hongos, y ver qué tantas medicinas necesitaríamos para parar su crecimiento en Marte, en la Luna y en órbita en microgravedad. Y para eso se vinieron dos estudiantes de la del Valle, Freddy España y Kat Herrera. Hay otro proyecto que es el de Space Biofilms, de películas, que aparte de que Pamela Flores es la estudiante de doctorado liderando todo el análisis aquí en Colorado, también hay estudiantes en el Valle que van a hacer análisis de las bacterias que fueron al espacio. Y aparte también está el que va a ir alrededor de la órbita lunar, el Deep Space Radiation Genomics, que hasta donde yo sé, Guate va a ser el primer país en enviar equipo a órbita lunar. Y el equipo que fue hecho también fue hecho por 2 catedráticos y 5 estudiantes. Y aparte, o sea, hay un montón de proyectos que ya se están dando a cabo. Ajá. Y hay otros que, como te digo, están en fase de propuesta, y vamos a ver qué tal sale.
Bueno, y si quiere, cerramos rapidito tratando el tema de biominería. Entonces, bueno, ¿cómo es que funciona la biominería espacial? Y, por ejemplo, no sé si nos pudiera también, porque vi que habías observado una tesis precisamente de esto. Y, bueno, por lo que entiendo, tuvieron como, no sé si decirlo como complicaciones, pero básicamente estaban trabajando con los simulantes que creo que se llama regolito, que es como que simula pues la superficie de Marte, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo fue esta tesis y cómo es como este proyecto de biominería que se tiene? Que es de biominería espacial. Y suena súper ciencia ficción, pero biominería es algo que ya se usa en la Tierra. El 5% del oro y el 15% del cobre que está en el mercado viene de procesos de biominería, donde usas bacterias u hongos para extraer algo que está metido en rocas. Pues lo que estamos tratando de hacer con ese proyecto es el equivalente, pero en el espacio y con dos visiones, ambas de una a largo plazo y una a larguísima plazo. Una, la de largo plazo, es que, por ejemplo, si vos estás en una misión que se va a la Luna, no querés depender de naves que vengan cada semana con cosas para mantenerte vivo, con tu Ujú. oxígeno, con tu agua, con los metales que necesitas para hacer equipo, etcétera. Necesitas aprender a vivir de la tierra. Y entonces ahí donde viene en ayuda en esto. Lo que estamos tratando de hacer es usar una bacteria que se llama Shawanaella onedensis para extraer el hierro que está presente en el polvo lunar de asteroides o Marte. Y para eso usamos un simulante de este polvo lunar que es producido en UCF, en Florida, y lo que hace es que esta bacteria la haces feliz exponiéndola a este tipo de condiciones donde básicamente lo que hace es que transfiere un electrón del hierro que está presente en la roca, y con esa transferencia de electrón ya es mucho más fácil separar el hierro del resto de la roca. Y entonces la idea es de que puedas entonces separar el hierro y después ese hierro lo alimentas a una impresora 3D y ya puedes producir componentes sin necesitar que la Tierra te mande algo. Entonces la idea eventualmente es que puedas hacer eso para un montón de diferentes metales. Y la visión a súper largo plazo, que esa sí está en ciencia ficción, pero por algún lado hay que empezar, es que en algún día la Tierra sea categorizada como una zona para vivir, como las reservas, como una reserva, como una biosfera, y no se puedan tener industrias pesadas y minería en nuestro planeta que mata muchísimas especies y hace mil estragos. Y entonces que esos procesos de minería puedan ser llevados a cabo en asteroides, donde se ha comprobado que no hay ningún tipo de organismos, porque también tiene un montón de temas éticos que deben de ser discutidos conforme la tecnología se desarrolla. Pero, y por ejemplo, y cuál es la historia como detrás de esta tesis doctoral que, bueno, que usted asesoró? Sí. Um, lo que pasa es que tengo un cuate que venía a Colorado cada año a una conferencia de minería espacial, y cada vez que venía me venía a visitar y nos juntábamos a tomar un tamarindo o una horchata disfrazada de cerveza. Ajá. Y siempre yo le preguntaba, mira, ¿y quién está haciendo biominería? Y me decía, nadie. Y de ahí venía el siguiente año y le volví a preguntar y me decía, nadie. Entonces a la tercera vez me dijo, ok, si nadie lo está haciendo, yo vuelvo a empezar, dije yo, y inscribí una propuesta a un centro dentro de la universidad. Y eso es lo que te digo, la magia eso de creer y apoyar la investigación básica. Me dieron unos fondos para empezar, y con lo cual traje a un estudiante y colaboré con científicos en Australia y aquí en Colorado, porque lo miro como un diagrama de Venn, donde un lado es para que esto funcione. Uno es, necesitas saber sobre microbiología gravitacional, Ujú. cómo hacer que esas bacterias crezcan felices, el equipo, desarrollar el equipo en el espacio y todo eso. La otra parte es geomicrobiología, las interacciones entre las bacterias y los hongos y las rocas. Y la otra es biominería en la tierra. Entonces lo que hice es que me alié con expertos en cada uno de esos otros dos campos: biominería con expertos de Australia, geomicrobiología con gente aquí de Colorado, y pues yo traía la otra parte y juntos ya empezamos ese proyecto, y del cual un estudiante sacó su tesis. ¿Y cuáles fueron como los resultados de que, o sea, sí El proyecto funcionó? sigue, Ajá. el proyecto sigue. La tesis solo es un paso medio. Y sí, o sea, funciona, o sea, está bien caracterizado que Shawanaella puede reducir hierro. Lo que estamos tratando es de optimizar las condiciones para maximizar cuánto hierro separa, y creciéndolo en simuladores de la gravedad de Marte y de la Luna, o microgravedad en el caso de asteroides.
y buscando cuáles son los ingredientes que le pones en el medio cultivo, temperaturas, tiempos y todas esas cosas. Ok, bueno, está bien. Y bueno, ya son las 13, así que muchas gracias de verdad, Luis, por su tiempo y bueno, y por todo, por platicarnos. Y no sé, yo digo que, bueno, no, yo como QF es como un tema bien interesante, la verdad, para profundizar. Y bueno, no, No, no sé, muchísimas gracias a vos por el interés y por divulgar ciencia y tecnología en Guate. Buena onda, David. no, y bueno, gracias a los que nos están escuchando y bueno, un abrazo.